Amén. ¿Me escuchan bien, hermanos? Ya. Sí, Señor. Estamos en el ejército. Gracias, hermana Delia. Bien. Bien, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 9. Quisiera decir que voy a ser breve, pero no, queridos hermanos. Hay una buena porción de la palabra del Señor a estudiar el día de hoy, así que cobre ánimo, ¿cierto? Ahí Max va a escucharnos, ¿cierto? Gracias por estar aquí, el Señor les bendiga y creemos que esta palabra del Señor es para cada uno de nosotros, ¿cierto? No solo para ellos, para cada uno de nosotros la palabra del Señor nos edifica, nos fortalece, nos anima, así que antes de leer la palabra del Señor, permítame hacer un pequeño resumen, una pequeña introducción a cómo llegamos aquí al capítulo 9. Vamos a ir al capítulo 9 de Proverbios, hermano, y quiero agradecer al Señor. Si usted busca en YouTube, si usted busca en diferentes plataformas, no hay muchas predicaciones sobre Proverbios 9, Proverbios 8 algo, y la verdad es que yo lo veía así buscando información para aprender, y agradecía al Señor porque el Señor nos permite como iglesia ir pasando por pasaje tras pasaje que muchas veces nunca nos toparíamos si solamente seleccionáramos pasajes aquí y allá que nos conveniera predicar. Nos hemos comprometido con la palabra del Señor a predicar todos los pasajes por los que nos encontremos y creemos que en todos ellos hay bendición, en todos ellos hay palabra de Dios, están expuestos allí para nosotros. Bien, varios comentaristas están de acuerdo en que del capítulo 1 de Proverbios hasta el capítulo 9 de Proverbios hay una unidad. Hay una unidad en la que podemos encontrar en lo general el llamado de la sabiduría. Del capítulo 1 al capítulo 9 hay un llamado a la sabiduría. Escúchala, valórala, entiende la sabiduría, atesórala en tu corazón. Más que las piedras preciosas, adquiere sabiduría. ¿Cierto? Hay un llamado. Hemos ido, ¿cierto? Semana tras semana escuchando, no desprecies la sabiduría. Escuche, hijo mío, la sabiduría. La palabra del Señor en estos primeros 9 capítulos de este libro quiere establecer el principio de ella, ¿cierto? Como base fundamental a nuestro vivir. Si le ha parecido quizás repetitivo o majadero este llamado, miércoles tras miércoles, hermano amado, es justamente lo que la palabra del Señor quiere hacer, que quede muy grabado en nuestros corazones, muy establecido. Es como cuando el Señor Jesús decía, de cierto os digo tal cosa, ¿cierto? Es necesario, quiero que esto sea muy certero, quiero que esto quede muy establecido, ¿cierto? Estos 8 capítulos anteriores y ahora el 9 también, nos deben llevar a apreciar la sabiduría del Señor en contraste con la necedad, la ignorancia, la simpleza, ¿cierto? Recuerden que simpleza aquí en la Escritura no habla de una persona que es sencilla en su pensar, sino una persona que es simplista. No le importa nada mucho, nada muy importante. Esa simpleza, en contraste con la sabiduría, hay que desecharla. Este capítulo 9 va a concluir esta gran sección. Luego, desde el capítulo 10 en adelante, comenzaremos a ver consejos prácticos respecto a diversos temas. Y desde el capítulo 10 en adelante, si usted se fija, habla del Hijo en el versículo 1, en el 2 va a hablar de las finanzas, en el 3 va a hablar de los gobernantes, y así. A veces vamos a encontrar 4 o 5 versículos seguidos sobre un tema, pero ya es mucho más variado. En el capítulo 8 de Proverbios, en el anterior, hemos visto que se nos presenta la sabiduría personificada, ¿cierto? O sea, que es como si fuera una mujer. Es como si fuera una mujer porque quiere representar algo. Es como decir, la furia es como una mujer que está enloquecida y corre por la calle golpeando a las personas, ¿entienden? Está personificando la sabiduría. No es que la sabiduría sea una mujer, ¿cierto? Mística, sino que la personifica para contarnos cómo es ella. Como ella, la sabiduría de Dios, ¿cierto? Nos cuenta el capítulo 8 que la sabiduría de Dios no está escondida, no está lejos, no está demasiado oculta como algunos piensan, ¿cierto? O tienen en su mente. Esta sabiduría que viene de Dios, no, es que usted la puede conocer, pastor. Usted sabe lo que es sabiduría.
deme un poquito de eso a mí. No, la palabra del Señor, ¿qué nos decía en el capítulo 8? Ella clama, se para en las esquinas, ¿cierto? Donde pasaba todo el tránsito de gente y clamaba, venid a mí, conózcanme. La sabiduría que es de parte de Dios no está escondida ni oculta. La verdad es que la sabiduría de Dios está ofrecida a todas las personas. Hay un llamado a que todo aquel que quiere dejar este pensamiento necio, simple, aparte de Dios, se vuelva al Señor y conozca la sabiduría de Dios. Y la base o el principio de la sabiduría establecido desde el capítulo 1, ¿cuál es? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermano amado, la base de la sabiduría es el temer al Señor, a Dios. ¿Pero qué es esto? Porque hemos hablado harto de la sabiduría y a veces yo mismo me preguntaba, bueno, ¿cómo puedo sintetizar lo que es la sabiduría para darle un concepto a los hermanos? Porque estamos hablando de apreciar, de atesorar, de guardar la sabiduría, ¿cierto? De pensar, de tener nuestro corazón muy presente, andar en sabiduría. Voy a dar primero una definición más amplia, ¿ya? Para que lo entendamos. Es reconocer que hay un Dios, un solo Dios sobre los cielos, el cual ha hecho todas las cosas, ante el cual rendiremos cuentas, el cual nos ve, ese Dios nos ve, y Él dará a cada cual según su andar. Este conocimiento primero, debe causar en nosotros un gran temor reverente, respeto, obediencia, sujeción. Este temor es solo realidad cuando lo llevamos a la práctica. O sea, yo entiendo que existe un Dios y temo a ese Dios por quien es Él, creador de todo, juez de todo, ordenador de todas las cosas, quien observa y está presente continuamente sobre nosotros, y yo tengo temor de ese Dios, un temor reverente, un temor en obediencia, un temor que me lleva a la práctica de andar con respecto a ese temor. Hermanos, este temor reverente nos lleva a vivir según el carácter de Dios. O sea, el entender quién es Dios y temerle a Él nos lleva a hacer todo según su carácter. O sea, nos debe empujar a vivir en santidad, nos debe empujar a vivir todo con rectitud, nos debe empujar a hacer todo con amor, nos debe empujar a vivir todo con santidad, con perfección, con compasión. Hermano, cuando se nos dice que Dios mismo actúa con sabiduría, como lo veíamos en el capítulo 8, ¿cierto? Que la sabiduría dice, Él me tenía a mí desde el principio. Conmigo fundó la tierra y todo lo que hay. Cuando se nos dice que Dios mismo actúa con sabiduría, podemos comprender que Dios mismo actúa según su carácter, en santidad, en perfección, en amor, conforme a su poder. Pero en nosotros la sabiduría significa la capacidad de vivir de acuerdo al carácter de Dios. La capacidad de vivir en la práctica, no solo de conocer el carácter de Dios, sino la capacidad de vivir mi vida práctica conforme al carácter de Dios. ¿Por qué? Por cuanto le conocemos, le tememos y vivimos, andamos y nos comportamos como Él desea. Por eso la base de la sabiduría es el temor al Señor. Hermano amado, la sabiduría no es meramente conocimiento. Comprenda eso. La sabiduría no es el mero conocimiento, no es saber de Dios. La Biblia tiene otras palabras para eso. La sabiduría tiene esta capacidad de que es vivir conforme a lo que yo sé de Dios. Vivir conforme a lo que yo conozco del carácter de Dios. Hermano amado, por ejemplo, si yo sé que va a llover, y no salgo preparado para esa lluvia, aunque yo sepa que va a llover, soy un necio, salí sin prepararme, salí inadecuadamente, ¿entienden? No hay sabiduría en conocer simplemente. La sabiduría, he escuchado muchas veces esta definición, es el conocimiento aplicado. ¿El conocimiento de quién? El conocimiento de Dios aplicado a mi vida. Si yo sé que Dios es santo, la sabiduría me guía a vivir de una manera santa. Si yo sé que Dios es diligente, ordenado, trabajador, como me enseña Génesis 1 y a través de la Escritura, ¿cómo voy a ser yo delante de ese Dios?
diligente, ordenado trabajador. Si yo sé que Dios hace todo con gran misericordia y amor, ¿cómo voy a obrar yo en mi vida? Con gran misericordia y amor. Es el conocimiento aplicado a la sabiduría. Hermano, habiendo hecho este pequeño resumen de lo que significa la sabiduría, vamos a nuestro capítulo 9. Vamos a tener una breve oración solamente antes de leer la Escritura. Amado Rey, le queremos rogar que usted nos siga dirigiendo. Hemos pedido una y otra vez, pero yo te ruego que abras, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Señor, conforme a tu Espíritu Santo, por muchas palabras que yo diga, no puedo hacer la obra que solo tú puedes hacer. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, el conocerte y aplicar eso a mi vida para ser transformado. Padre Celestial, yo te lo ruego. Ordena mis palabras, ordena nuestros pensamientos, de tal manera, Señor, que te conozcamos, que seamos renovados por medio de aprender más de ti y ser desafiados a vivir con respecto a eso. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Proverbios capítulo 9, verso 1 en adelante, dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, bebed de mi vino, porque vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. No saben que allí están los muertos, y que sus convidados están en lo profundo del Seol. Hermanos amados, en este capítulo 9 vemos dos invitaciones, dos personificaciones, como si dos mujeres hicieran su llamado. Una es la sabiduría y la otra es la insensatez. El llamado e invitación de la sabiduría está en los primeros 6 versos y el llamado de la insensatez lo encontramos en los últimos 6 versos de estos 18 versículos, ¿cierto? Para que quede más claro, por ejemplo, entendemos claramente que la sabiduría al principio está dando su invitación, pero ve al verso 13, ¿cierto? Ve al verso 13. Allí la Reina Valera dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple, ignorante. Otra traducción que creo que quizás le da más sentido, ¿cierto? Diría así, la mujer llamada necedad o llamada insensatez es una atrevida y llama y hace estas cosas. Entonces, desde el verso 13 al 18 está hablando de la necedad y de la insensatez como otra mujer que también hace su llamado a los hombres, a los que pasan por los caminos. Hermanos, la palabra de Dios nos plantea estos dos llamados, entendiendo que los hombres van a responder a uno de estos dos llamados siempre. O atienden a vivir una vida en el temor del Señor, viviendo consecuentemente a eso, o los hombres, la humanidad, se va a entregar al llamado de la necedad y va a vivir sin pensar en el Señor, quizás no rebelándose activamente contra Él, pero una rebelión pasiva cuando dicen, yo no sé si hay Dios, no lo conozco, no se me ha presentado, y viven como simples, ¿cierto? Como necios, ignorando al Señor. Hermanos, la palabra de Dios constantemente nos va a plantear esto. Delante del Señor hay solo dos caminos, hay solo dos llamados.
O estás caminando delante de Dios o estás caminando en rebeldía a Dios. Nosotros, si nos hemos acercado en arrepentimiento, temor del Señor, arrepentimiento y fe a Cristo, hemos aceptado humildes y gozosos el llamado de la sabiduría del Señor, el llamado de temer a Dios y andar conforme a su palabra. Pero aquel que deja pasar el evangelio sin oírlo o sin vivir consecuentemente a él, ha hecho oídos sordos y oye el llamado de la insensatez, oye el llamado de quien dice vivamos el ahora, vivamos en este momento, vivamos de los placeres de este momento, no va a pasar nada. Mira, el pan robado y el pan comido en lo oculto es más sabroso, no va a haber consecuencias, dice la insensata. Y esa es una mentira, pero a uno de los dos vas a responder. No hay un camino intermedio. Ni mis hijos, ni sus amigos, ni nuestros familiares viven en un camino intermedio. Nadie pasa por una valla entre medio, nadie está caminando en la reja. Hermanos, sáquese esa mentira de la mente. Hay dos llamados. O estás en un camino continuo de humildad y reverencia delante del Señor, o no estás caminando con Él. Y rogamos porque el Señor le llame, porque la puerta aún está abierta, le llame al temor del Señor. Hermanos, no pierdas de vista al avanzar por estos versículos que estamos hablando de la sabiduría y de la necedad, ¿cierto? No de dos mujeres reales, ni tampoco estamos diciendo que las mujeres son esto, ¿cierto? La sabiduría o la necedad. No, no estamos hablando de eso, estamos personificando los dos caminos, las dos perspectivas. Me llama mucho la atención esta forma de caracterizar y es para que ustedes entiendan lo distinto, porque a veces decimos, no, es que yo no soy tan diferente de mi vecino que no conoce al Señor. No por nosotros, hemos escuchado un llamado absolutamente diferente, hermanos. Totalmente somos diferentes en nuestra perspectiva de vida, al que ha escuchado el llamado de la sabiduría y al que ha escuchado el llamado de la insensatez. El llamado de la sabiduría, mire, ¿cómo es esta mujer? Usted puede estar mirando estos primeros 6 versículos. El llamado de la sabiduría se nos representa como una mujer que es trabajadora, que edifica, que da alimento, que da deleite, que prepara cosas exquisitas, que es hacendosa, que está preparada, que desea el bien de sus convidados, ¿cierto? Que quiere rescatar a otros y no busca servirse a ella misma de estos llamados. La otra, la insensata, es una descarada, ignorante y necia. Es una floja en buen chileno, ¿cierto? Aún no ha hecho nada y está invitando a que pasen los convidados, ¿cierto? No ha preparado nada, no tiene nada real para ofrecer. Se sienta en su silla fuera de su casa y la palabra allí silla puede ser perfectamente trono. Se sienta como si tuviera un trono ella fuera de su casa y llama a los que están pasando por un camino derecho a que se desvíen. Vengan, vengan a comer, a beber conmigo, alégrense conmigo. Ofrece un encuentro pasional, pero no habla de las terribles consecuencias. Exalta como bueno lo malo que es hecho en lo oculto. Hermanos, vamos a mirar un poco de ambas. Se nos dice de la sabiduría, ¿cierto? Personificada, que ella ha edificado su casa, que ella misma ha labrado sus 7 columnas. Y esto, ¿cierto? De las 7 columnas no significa literalmente que ella con un martillito labró sus columnas, ¿cierto? Sino que está diciendo, hizo una obra perfecta, plena, ¿cierto? Esta número 7 habla de esa plenitud en la palabra del Señor. Dice, ella hizo una casa perfecta, la construyó, ¿cierto? La sabiduría edifica, construye, fortalece, da fundamento, da palabra para edificar, habla, ¿cierto? Esto también de que funda algo y lo establece. Hermano, vaya pensando, amado hermano, en cómo la sabiduría actúa en nuestras vidas y si en su vida usted está teniendo esta sabiduría de Dios. Si usted está relacionado con la sabiduría del Señor y está andando en ella, va a tener estos beneficios de haber recibido su invitación. Está siendo edificado por ella, está siendo fortalecido, ¿cierto? Está siendo saciado, está siendo cuidado por ella. Hermano, al vivir en sabiduría, vamos a vivir sus efectos y va a ser evidente en nosotros. La sabiduría de Dios, hermano, nos va a fortalecer, nos va a edificar, va a ir haciéndonos crecer en conocimiento y en carácter con respecto a Dios. La sabiduría
el conocer a Dios cada día y en cada momento, vivir con respecto a eso, nos va a alimentar espiritualmente, nos va a ir desafiando. Hermanos, va a saciar nuestra sed y nuestra hambre. Vivir conscientes de este llamado, vivir recibiendo la palabra de Dios y aplicándola a mi vida, hermanos, me da una vida cristiana dinámica. Una vida cristiana dinámica en la que yo soy saciado, tengo miedo y el Señor me conforta, me da fortaleza, me siento fortalecido, estoy acompañado por el Señor, estoy lleno de una esperanza eterna. Vivir en la sabiduría del Señor transforma mi andar. La sabiduría dice allí que envía a sus doncellas, y esto es a sus siervas, ¿cierto? Envía a sus siervas a proclamar el llamado a todos los hombres, que vengan, que disfruten del banquete y del hogar que ella ha preparado. Así es la sabiduría del Señor. Llama a los que les falta sabiduría, llama a los que no son perfectos, llama a los que han pecado, llama a los que no tienen vidas perfectas a través de sus siervos y le dice, vengan a la sabiduría, vengan al temor del Señor. Hoy es tiempo, hoy es momento. Así es la sabiduría del Señor, a que abandonen sus malos caminos y vivan por ellas. Hermanos amados, sabemos y estudiamos, ¿cierto?, que aquí el proverbista, ¿cierto?, está bien la palabra, el proverbista escribía teniendo la sabiduría del Señor en su mente, ¿cierto? Eso es lo que él entendía, la sabiduría de Dios. Pero también nosotros, y yo no puedo dejar de pensar en Cristo, nosotros sabemos que claramente en el Nuevo Testamento se nos dice que Cristo es sabiduría de Dios para nosotros. Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano amado, Cristo es quien nos ha revelado todo el andar y todo el carácter de Dios. Cristo es quien vive por completo conforme a la justicia y la misericordia y la verdad y todo el carácter de Dios. Cristo encarna en sí toda la sabiduría de Dios. Y al leer estos pasajes no puedo dejar de identificar a Cristo. Mire, Cristo edifica su casa, Cristo edifica la iglesia, Él conoce. El conocer y vivir para Cristo nos va trayendo fortaleza y nos va estableciendo. De Cristo el Señor nos llama a alimentarnos de Él para vida eterna. El Señor decía, el que tenga hambre, venga y coma del pan. El que tiene sed, venga y beba del agua, hablando del mismo. En Cristo encontramos todos los beneficios de la sabiduría. Él envía a sus siervos a proclamar a todos los hombres, venid y comed mi pan, bebed el vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid, andad por el camino de la inteligencia. Hermanos, dejad las simplezas y vivid, llama a Cristo. Dejad la vida simple, dejad la vida que no considera a Dios en su andar. Dejad la vida sin sentido, dejad la vida por el andar pasajero. Abandonen la ignorancia voluntaria y vean que hay un Dios sobre los cielos, delante del cual cada hombre rendirá cuentas un día. Hermanos, este es el llamado radical de Cristo, este es el llamado radical de la sabiduría. Abandone la necedad y vivirás, y andarás por el camino del entendimiento. La sección de en medio es como un paréntesis, ¿cierto? Del versículo 7 al 12, como un paréntesis en esta comparación. Pero hace una advertencia muy especial y quizás un poco diplomática para nuestros tiempos. Versículo 7 en adelante dice, está hablando de este llamado, ¿cierto? Oye, la sabiduría está llamando, la sabiduría quiere que entres por sus caminos, hay una puerta abierta, ven a la sabiduría, ven a conocer al Señor, acércate a Él en reverencia. Y parte el verso 7 diciendo, el que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Básicamente va a decir, no pierdas tiempo y esfuerzo queriendo corregir a los que no quieren ser corregidos. No enseñes al que aborrece la enseñanza,
porque solo te acarreas insultos de aquel. Y es fuerte, hermanos. Esto puede sonar duro y un poco desesperanzador para estos tiempos en que se practica tanto el buenismo. No, es que yo no puedo desechar a nadie, es que yo no puedo dejar de enseñarle. Hermano amado, la palabra del Señor, ¿sabe qué nos dice? Que para el que no quiere escuchar y el que no quiere aprender, para el necio, lo que necesita esa persona, ¿sabe qué es? Quebrantamiento. Necesita quebrantamiento. Proverbios 9:1 va a decir, el hombre que arrepentido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hermano, para una persona que no quiere aprender, que no quiere escuchar, usted ve al Señor Jesús tomando a las personas, perdón Boris que haga el ejemplo contigo, hace tiempo que no hacíamos un ejemplo, ve al Señor Jesús, por favor, tú, por favor, ve al Señor Jesús haciendo eso en el Nuevo Testamento. El Señor le dice a los apóstoles, si no te quieren escuchar, saca tus sandalias, sacude el polvo y vete a otra ciudad. Eso no es buenismo, ¿cierto? No es quédate ahí siendo un mártir de la calle. No, le dice, oye, sigue adelante. Las perlas no son para tirárselas a los cerdos. Sigue adelante. Así es la obra del Señor. El que no quiere entender y que no quiere recibir instrucción, necesita ser dejado a que el Señor le quebrante, a que el Señor haga una obra en su corazón en algún momento. Mientras esa persona tenga la puerta abierta de escuchar, predíquele el Evangelio, háblele la palabra de Dios, una vez tras otra, que a veces una gota puede quebrantar una roca. Pero hermano amado, cuando cierra la puerta y es necio en su corazón, pídele al Señor quebrantamiento. Que el Señor lo ama más que usted y que yo. Pídele quebrantamiento al Señor. Y que el Señor haga su obra y descanse en eso, amado hermano. Esto no aplica para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la necedad se quita del muchacho con la vara. Hermano, no aplica para nuestros hijos. A nuestros hijos, y están mis hijos aquí, a nuestros hijos el Señor, ¿sabe a quién va a usar el Señor para quebrantar a nuestros hijos? A nosotros. No, el Señor quebranta a sus hijos, haga su pega, va a decir el Señor. Usted disciplina y quebranta a su hijo. Que él necesita entender, porque el día que el Señor lo quebrante, hermanos, eso va a ser mucho más fuerte. Va a ser mucho más fuerte y con mucho más dolor. Mientras están bajo su cargo, el Señor le va a usar a usted y a mí para corregir y para instruir a nuestros hijos. Hermano amado, por otro lado, aquel que conoce poco, pero que desea ser instruido, aún en su ignorancia, y hablo de ignorancia no despectivamente, sino que su desconocimiento, aquel que conoce poco y en su ignorancia quiere aprender, es más sabio que muchos. Pues el verso 9:9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Hermano, es más sabio un jovencito, una jovencita que no entiende todo, pero que ama, que quiere estar cada vez que se va a enseñar la palabra, que hace preguntas, que consulta, que con alguien religioso que cree que se la sabe toda, que lleva 30 años el Evangelio y cree que no quiere aprender nada. Ahí tiene un necio de 30 años y un jovencito, ¿cierto?, sabio de poquitos años en el Evangelio. Hermano amado, la base de la sabiduría no son los años ni el intelectualismo, sino que es el temor del Señor. Y eso aún lo puede tener un joven, una muchacha, una persona anciana. Quizás de las personas más sabias que he conocido en mi vida era mi abuelo, llegó a tercero básico, conoció al Señor en una iglesia de campo, pero temía al Señor. Estoy seguro que nunca hablamos de angelología, escatología, ¿cierto? Pero era un hombre sabio, un hombre que temía a Dios, un hombre paciente. Ahí usted ve sabiduría versus intelectualismo. Hermanos, si vamos a ver el contraste, ¿cierto? Hay un llamado de la sabiduría, vengan, conozcan, me escuchen, abandonen sus malos caminos. Hay un paréntesis, y que casi es para, me imagino, y lo decía algún comentarista, es casi para el que está arrancando de la sabiduría, oye, no te quedes con esas personas, abandona a los que no quieren aprender y tú sigue la sabiduría.
Casi ese paréntesis me suena a eso. No te quedes con los necios, no te quedes con el ignorante que no quiere correr hacia Cristo. Tú vuélvete a Dios, vuélvete al Señor, vuélvete a conocerlo a Él, que el que quiera aprender, por poco que sepa, más sabiduría se le va a dar y va a recibir sus beneficios y sus bondades. Hermano amado, y vemos con el contraste del verso 13 al 18, ¿cierto? Con la mujer llamada insensata, o la mujer insensata, ¿cierto? La insensatez, la NBI traduce este verso 13 así, puede mirar el verso 13 allí para que compare. La mujer necia es escandalosa. La mujer, la necia, es escandalosa, frívola y desvergonzada. Hermano, la insensatez es básicamente la pasionalidad, es vivir según tu corazón, ¿cierto? No le interesa saber nada más, solo quiere que sus deseos sean saciados. Y me suena en mi mente, hermano amado, cómo la televisión, cómo la animación para niños, se supone, tiene este discurso en cada canción, en cada juego, en cada cosa, cada película de adolescente, cada película de matrimonio ahora habla de eso. Haz lo que diga tu corazón, ¿no? Si tu corazón es divorciarte, divórciate. Necesitas ser feliz antes que mantener una familia. Mentira de Satanás, mentira del diablo, una inmundicia de este mundo. Hermano, la insensatez, aquel que no considera a Dios, tiene un Dios en su propio corazón. La insensatez tiene un trono en ese corazón que le dice, hagamos lo que se nos ocurra, sal de tu camino recto y vive, porque mira, el pan que se come en lo escondido es más dulce que el que se hace frente a la gente. Hermano amado, la insensatez es no interesarnos que Dios exista ni lo que Él ha dicho. Por eso es escandalosa. Por eso es escandalosa, siendo alborotadora, dice la Reina Valera. Es escandalosa, no se controla, no controla su carácter, es frívola, habla solo de superficialidades, no de cosas, habla de cosas sin importancia. Es una ignorante, no le interesa conocer nada que sobrepase su cabeza. No le interesa saber qué hay más allá, no le interesa entender realmente por qué existe lo que existe, por qué hay un mundo, por qué hay un orden, por qué se mantienen las leyes de esta tierra, por qué todo tiene un ciclo, por qué estoy vivo, a dónde voy, qué voy a hacer. No le interesan esas preguntas, quiere vivir, quiere saciarse, quiere cumplir sus sueños. Corra tras ese camino. ¿Sabe dónde dice que termina ese camino? Aquí el verso 18 va a decir, no saben que ese camino termina en la muerte, en el Seol, y están más profundos, en la tumba, enterrados. Allí terminan. ¿Dónde me crié? Bueno, no voy a decir. Decían, bueno, el cementerio está lleno de pasionales, ¿cierto? El cementerio está lleno de choros, decían. Pero de personas que eran guiados según su corazón, ¿cierto? Adolescentes, jóvenes que creían que iban a gobernar el mundo, ahí estaban. Ahí están muertos todos, sobredosis, balazos, acuchillados, diferentes cosas. Ahí están todos esos que su corazón los guiaba, muertos con sida, homosexualidad, ¿cierto? Depresión, diferentes cosas. Ahí están los que siguieron su corazón. Más profundo en el Seol. Hermanos, dice allí que la ignorancia, la insensatez se sienta en una silla a las puertas de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, a los que están andando bien. La ignorancia también les llama, y esa ignorancia no está lejos, está en el corazón del hombre. La insensatez, como una mujer desvergonzada, se sienta fuera de su casa, como decíamos, en su trono, invita a los simples que lo sigan. Ella tiene un trono para sí mismo como si fuera algo, como si fuera alguien. Desde allí llama a los ingenuos a que la sigan. Pero su fin, hermano amado, como decíamos, es fin de muerte. Dice el verso 18, no saben que allí están los muertos, en el hogar de ella. Adentro de la casa de la mujer insensata, no es como en la sabiduría. Adentro de la casa de la sabiduría, ¿qué había? Una casa bien establecida, una mansión, 7 columnas firmes. Había alimento, había saciedad, había conocimiento, había disfrute. Habían siervos que se gozaban en proclamar las bondades de su Señor, de su señora, ¿cierto?
En la casa de la insensata, ¿qué hay? Pasas, disfrutas un momento y ya no hay nada. Una tumba atrás de esa silla, una tumba atrás de ese llamado, muerte, destrucción, dolor. ¿Qué hay? Querido hermano, este es un llamado también para nosotros. Tantas veces vivimos un cristianismo superficial, ese discurso de que no, es que yo no quiero saber más, hasta aquí nomás. Oiga, si usted conoce a Dios, Él merece ser conocido. No es que si usted quiere conocerle. Dios reclama ser conocido. Dios, ¿cómo usted va a vivir una vida cada día en su vida si no lo conoce? Si usted no lee su Biblia. Y dejemos de conformarnos con los 3 versiculitos que hace 4 semanas impactaron mi corazón. Porque hay una mala costumbre de eso, y lo digo quizá entre nosotros varones sobre todo. 4 versículos impactaron mi corazón y con eso nos saciamos como 6 semanas, andamos hablando del mismo versículo. Dice, oye, siga avanzando, querido hermano. Siga conociendo a su Señor, que el Señor es infinito, no se va a acabar si usted lo sigue conociendo. Siga introduciéndose en la palabra de Dios, siga avanzando en Él con responsabilidad. Mi hermano amado, conocer la sabiduría del Señor es práctico. Es práctico. Si usted está conociendo de Dios y va a vivir en sabiduría, va a aplicarlo a su andar. Va a aplicarlo a su andar, su vida va a ser transformada. No me diga que conoce al Señor o que le está conociendo si su vida no va siendo transformada. Si su vida no va siendo, está siendo fortalecida. Si su vida no está creciendo y abundando. Si usted, al igual que la sabiduría, no tiene ahora algo que ofrecerle a otro. Si usted no está viviendo estas cosas, hermanos, ¿qué sabiduría estamos viviendo? Pero hay esperanza, la sabiduría sigue dando su voz, sigue diciendo, vengan, vengan, conózcanme. Sigue este camino abierto, hermano amado, sigue diciendo, aplica tu corazón a la sabiduría. Está puesto allí el camino. Hermano, el camino de la insensatez también está abierto y muchos corren por él. Muchos corren por él. Muchas veces nosotros también somos seducidos por esos caminos y necesitamos dejar de atender ese llamado, dejar de escuchar eso y volvernos al Señor plenamente. Querido hermano, yo le quiero rogar delante del Señor, como lo han hecho mis otros hermanos en estas semanas, decidamos vivir sabiamente, decidamos vivir sabiamente. Hay bendición. Hay gozo, hay alegría, hay disfrute en vivir así. Viva su vida sin pensar en Dios y ¿sabe qué? Junto con las decisiones pasionales se va a ahogar en sus problemas, se va a ahogar en su mundo, se va a ahogar en sus dificultades y no va a mirar a ninguna parte. Sus penas, sus tristezas le van a ahogar porque ese es todo su mundo. Llega hasta aquí, no puede conocer nada más. Conozca al Señor, al que está sentado en el trono, al que gobierna todas las cosas, aquel que no ha perdido el control y vea cómo hay una vida fructífera, gozosa, feliz, aún en medio de la dificultad. Querido hermano, hay 2 llamados y están los 2 frente a nosotros. Creo que todo cristiano ha tomado el camino de la sabiduría, pero debemos perseverar en andar por él y seguir conociendo sus bondades. ¿Vamos a orar? Señor amado, Padre Celestial, glorificamos tu buen nombre por toda tu bondad, por toda tu misericordia. Señor, queremos alabarte, decir que eres bueno. Padre Celestial, te rogamos que usted, Señor, vaya avivando nuestro corazón, permitiéndonos ser conocedores de usted, de su palabra, pero que vayamos viviendo estos desafíos que nos plantea su palabra, Señor. Que vivamos la sabiduría, conocimiento aplicado a mi andar. Señor, ayúdame a que si aprendo algo en cuanto a cómo tú eres padre, yo sea como padre. Como tú eres como trabajador, yo sea como trabajador. Señor, que aprenda cómo tu santidad aplica a mi vida, yo procure la santidad. Señor, ayúdanos a mis hermanas, Señor, a cada uno de nosotros, si tu palabra nos habla de humildad en Cristo, que nosotros seamos humildes, de ser pacificadores, nosotros seamos pacificadores. Amado Rey, ayúdanos a ser una iglesia sabia, no una iglesia pasional, no una iglesia intelectualoide, Señor, sino que una iglesia sabia, que ame vivir tu palabra, que ame, Señor, caminar siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, gobierna nuestros corazones, Padre bendito, y que podamos llevar honra y gloria a tu nombre. Abre nuestra boca, Señor, también, como estas doncellas que proclamaban las bondades
de la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a ser proclamadores de las bondades que hay en Cristo, nuestra sabiduría. Ayúdanos, Señor, a anunciar a otros, a llamar a otros, a que dejen sus caminos y empiecen a seguir a Cristo de una vez por todas, sin más rodeos, sin más